Tratemos ahora la figura de Ricardo Palma en el romanticismo peruano. Palma es el autor clave del romanticismo peruano. El romanticismo peruano, que empieza a mediados del siglo XIX, es un romanticismo que se desarrolla principalmente en la vertiente del historicismo, es decir, los textos que rescatan la tradición, el pasado, acá en Perú la colonia, porque en Europa era la época medieval, el tema principal de los románticos historiadores, y la otra vertiente es la vertiente sentimental, que se desarrolla aquí, intimista. No se desarrollan otras vertientes como la social, que sí se desarrolló en el Río de la Plata con autores argentinos y uruguayos. Ellos criticaron las dictaduras de su época. Aquí no. Aquí los románticos fueron normalmente asociados con los gobiernos de turno. En otras palabras, los románticos peruanos no tuvieron espíritu de crítica a su época. Por otro lado, muestran un servilismo muy grande hacia los modelos españoles. Zorrilla, Bécquer son los autores más destacados y ellos procuran imitar su literatura. El resultado es una literatura bastante limitada, con pocos autores destacados. Palma mismo, como autor, como vamos a revisar, fue un autor bastante limitado en la lírica, bastante limitado en el teatro, en su propia opinión, ni siquiera los críticos se lo han dicho, él mismo lo admitió de ya de mayor, no, mi poesía fue mala de joven, mi teatro fue pésimo. Bueno, quiso ser historiador, le fue también mal porque le dijeron que inventaba datos, que no era un historiador serio. Quiso ser lingüista, filólogo, juntaba las palabras del castellano que se usaba en Perú, iba a la Real Academia, tocaba la puerta para que la acepten, incluyan estas palabras, que eran los americanismos y peruanismos, y la Real Academia, como decimos hoy en día, lo dejaba en visto, es decir, no le tomaban tanta atención a sus propuestas. Entonces, como filólogo lingüista, como poeta, como dramaturgo, como historiador, no fue muy bien reconocido en su tiempo y él mismo admitió limitaciones, pero como narrador es uno de los narradores más importantes a nivel mundial del siglo XIX, muy trascendente. Veamos por qué. Ricardo Palma, en su narrativa en el género épico, va a producir las tradiciones peruanas. La tradición peruana es un tipo de texto, es decir, es un tipo de texto épico con personalidad propia. La tradición peruana no es un cuento, no es una novela, no es una leyenda, no es una fábula, no es una crónica, menos una epopeya ni un cantar de gesta. La tradición peruana es una tradición peruana, es decir, una especie épica autónoma, con personalidad. Al hablar de ella tenemos que encontrar sus orígenes y sus características, estructura como un tipo de texto narrativo, es decir, épico, con sus características peculiares y autónomas. ¿Está bien? Revisemos un poco eso. Vamos a revisar cuáles son los orígenes de la tradición peruana. La tradición peruana resulta de la suma de la leyenda romántica, esa leyenda mágica que tiene fantasía y exotismo, y el artículo o cuadro costumbrista. La leyenda le da fantasía y el cuadro costumbrista lo arraiga a la realidad nacional. A eso debemos añadirle la oralidad, es decir, la oralidad se refiere a escribir como si te estuviera hablando a ti, tratar al lector como si fuera un interlocutor oral. Muchos autores tienen esa habilidad de la narración oral. Gabriel García Márquez la tenía, Alfredo Bryce Echenique, nuestro narrador, vivo aún, la tiene, una capacidad extraordinaria para escribir como si estuviera hablándote. Eso lo tenía Palma muy desarrollado. A eso debemos agregarle otros ingredientes como el estilo, el humor, ¿está bien? El humor, la ironía y, por qué no decirlo, la chispa criolla, es decir, esa manera de hacer humor con el lenguaje, esa chispa al momento de contar las anécdotas que la hacen deliciosa. Recordemos que la literatura no es el qué, sino el cómo. Siempre va a pesar más el cómo hacemos, cómo expresamos al contenido en sí. Una declaración amorosa siempre será una declaración amorosa. Un discurso en un quinceañero, en una boda, siempre va a ser eso. Pero las palabras, las pausas, el tono de voz hacen la diferencia. Ese es el cómo. En literatura es muy importante el cómo y Palma ese cómo lo desarrolló muy bien. Revisemos un poco entonces, aquí tenemos el esquema,
La tradición peruana es el conjunto de estos elementos y presenta una estructura. Normalmente una tradición peruana se compone de 3 partes estructurales. Revisemos cómo se llaman estas partes. Tenemos primero la presentación. La presentación de la anécdota o el ambiente de la época en que se va a contar esta tradición. Luego tenemos la digresión histórica, una sección que genera cierta polémica, como veremos, la digresión histórica. Finalmente, tenemos el desarrollo de la anécdota, que es la parte más extensa. La digresión histórica normalmente es muy breve, la presentación también es breve. La presentación es lo que dice, presentamos al personaje, la época, el contexto, la situación, el acontecimiento o el tema que se va a tratar, o varios de ellos en conjunto. En la presentación normalmente nos enteramos a partir de algún tipo de época, así los que sabemos historia, los que nos gusta la historia, empezamos a contextualizar un poco de qué se va a tratar. Pero en la digresión histórica, Palma hace un guiño al lector y le habla de un dato, personaje, puede ser un lugar, un hecho histórico verificable en los libros oficiales de la historia del Perú, de manera que nosotros al leer esa parte pequeña que es la digresión, nos demos a la idea como lectores de que toda la historia que nos va a narrar corresponde a la historia real, efectiva, y que las tradiciones peruanas sería un tipo de libro de historia para aprender historia de una manera amena. Pero eso es un error. La digresión histórica es eso. Un momento, digresión le decimos cuando estamos dando un discurso, salirnos brevemente del discurso y volver al discurso después de esa salida. En la digresión histórica Palma se sale de la literatura, de la ficción, del pacto ficcional de la lectura de los textos literarios y entra en la historia un ratito. Luego vuelve a literatura y sigue ficcionalizando. El desarrollo de la anécdota es eso. Continúa con una historia, con una anécdota inventada por él, que no corresponde a la historia real, pero lo cuenta de una manera que te emociona mucho, te hace reír, te genera un gran aprecio por su narrativa de él. Entonces, Palma es una jugarreta con nosotros. Alguien inocente lo lee y piensa que te cuenta la historia del Perú y piensa, no, qué bien, la historia de Palma la cuenta de una manera que da ganas de aprender siempre. Lamentablemente lo que él nos enseña es limitado, ya que solamente la digresión nos sirve como enfoque histórico estricto y es muy breve. Yo siempre comento esto cuando enseño el tema de Palma, que los profesores de historia del Perú podrían hacer su clase mencionando a Palma como una anécdota al final de su clase, para que los alumnos disfruten de una buena narrativa, pero haciendo la inclusión que lo que está narrando Palma es ficción, no es la realidad. Que la digresión es un momento en el que, equivalente a la película, cuando dice basado en hechos de la vida real, sale un letrero que hace que tú tomes la historia de otra manera. Igual Palma trata de lograr ese efecto en el lector y lo logra muchas veces. Por ejemplo, Palma tiene entre sus más de 400 tradiciones, porque escribió muchas, una que es Los Incas Ajedrecistas, donde nos habla de la digresión histórica, trata sobre los meses posteriores a la caída de Atahualpa en Cajamarca, cuando los españoles lo habían atrapado y pidieron el cuarto de rescate en oro y 2 de plata. En ese contexto histórico que cualquier persona puede verificar en las crónicas que informan, Atahualpa estuvo meses con los españoles, convivió con ellos, hasta con 1 o 2 se hizo amigos. Entonces, en ese contexto real, nos narra que Atahualpa aprendió a jugar ajedrez y aprendió a jugar muy bien. Inclusive compitió con los mejores ajedrecistas españoles del momento, de capitanes españoles que jugaban bien, y que inclusive tuvo una disputa con uno de ellos, y que este capitán le guardó resentimiento. Cuando hicieron el juicio eran 12 jurados, 5 votaban para que no muere el Inca, 6 estaban a favor de su ejecución, y faltaba un voto. Y justo era el enemigo de Atahualpa por la partida que había ganado con trampa Atahualpa, decía él, y votó en contra, de 7-5 fue ejecutado Atahualpa. La conclusión, Atahualpa no hubiese muerto si no hubiera aprendido a jugar ajedrez también. Y obviamente la gente se emociona, ¿no? Dicen, el primer jugador americano es Atahualpa. He encontrado páginas en internet en España que hablan de eso, ¿no? Hasta he encontrado páginas en internet que hablan de eso en España. Dicen, Atahualpa fue el primer jugador americano. Palma nos lo cuenta en las tradiciones peruanas, como si fuera historia. Y es un error terrible, ¿verdad? Bueno, ellos no distinguen, creo, se confunden,
Palma no es cronista, no vivió en la época para informarnos, no hay ninguna referencia al ajedrez en Cajamarca en las crónicas de la época, así que es un dato totalmente inventado por él, pero como te ponen en el contexto, tú te haces la ilusión de que sí. Una de las tradiciones más conocidas también es Don Dimas de la Tijereta. Es una tradición basada en, bueno, en la leyenda del hombre que vende su alma al diablo. Esta tradición tiene el contexto, a inicios del siglo XVIII, nos dice Palma, vivía en la calle de los abogados, en la calle de los tinterillos de Lima, los letrados, un abogado, un letrado, un tinterillo llamado Don Dimas de la Tijereta. Entonces tú averiguas en los libros de historia, a inicios del siglo XVIII, en la Lima colonial aún, había un portal de escribanos, así se llamaba la calle, y los historiadores te dicen, sí, había un portal de escribanos, donde estaban los notarios, los tinterillos, los que manejaban la ley, el lenguaje jurídico para los trámites. Y tú piensas, entonces es verdad, existió un tal Don Dimas, y ya crees que la historia es real. Pero no, esta historia es bastante fantástica, y rompe pronto con, digamos, con la realidad, pero de una manera muy jocosa. Don Dimas de la Tijereta es un anciano, un abogado que en toda su corrupción en su vida, porque también nos hablan del abogado limeño como alguien corrupto, es lo que nos dice la tradición, un escribano y un gato en un pozo se cayeron, como los dos tenían uñas, por la pared se subieron, nos dice Palma citando una frase popular, una copla de la época. Entonces, este Don Dimas es rico, tiene mucho dinero, porque es tacaño y porque ha hecho muchos trámites judiciales a veces fraudulentos. Llega anciano y así tacaño y millonario se enamora de una bella jovencita llamada Visitación. El viejo, que era tan tacaño, se vuelve muy dadivoso, regalos a la chica, joyas, bueno, guantes, blondas, diamantes, vestidos, pero obviamente el anciano quiere que la chica salga con él y ella se niega, diciéndole, viejo, usted es un abusivo, ¿qué quiere conmigo? Y el anciano se molesta tanto que empieza a reclamar, digamos, habla solo y dice, yo vendería mi almilla al demonio por el amor de esa bella joven. Y aparece el demonio, es decir, Lilith, un enviado del diablo, que le dice, Don Dimas, tengo aquí un contrato firmado por Satanás para que tú tengas el amor de la bella joven por 3 años, a cambio de tu almilla, como tú mismo has ofrecido en tus imprecaciones. Entonces Don Dimas, como abogado que es, ve la posibilidad de un fraude. Pues, almilla, muy bien, mi almilla, sí, su almilla por la chica 3 años, listo. Firma con su sangre al final el documento, era un contrato simple, y Don Dimas llega a su casa, la chica le está esperando en su casa porque estaba perdidamente enamorada de él. 3 años, feliz Don Dimas con la muchacha, hasta que llega, pues cumple el plazo, llega Lilith y le dice, bueno, Don Dimas, es hora de que usted pague, porque ya han pasado el plazo y somos aquí, usted también es de leyes, así que domina. Don Dimas le dice, por supuesto, señor de Abolín, yo me voy a acatar a mi pago, más bien deme un minuto, y empieza a sacarse la camisa, Don Dimas. Entonces el diablo le dice, señor, desnudo o vestido igual me lo llevo. Don Dimas dice, no, espere, señor Diabolín, tengo que pagarle bien. Se saca la camisa, saca la ropa interior, el BBD, la camiseta, le entrega eso al diablo diciendo, esta es mi almilla, es una almilla cara, así que dese por bien pagado, es fina. Don Dimas le dice esto y Lilith le dice, pero señor, hemos firmado por su almilla y usted me da una prenda de vestir. Y Don Dimas le dice, claro pues señor Diabolín, esa es mi almilla. ¿Qué cosa quiere? Acá está ad literam, acá dice a la letra almilla. Bueno, Lilith no se conforma con esta explicación y se lo lleva al Averno igual. En el Averno, ahí en el infierno, Don Dimas sigue reclamando. Y Satanás se asoma y dice, ¿por qué este hombre reclama? Y Lilith le dice, señor, reclama porque acá dice almilla y él dice que es una prenda de vestir. Y yo entendí que era un alma cuando firmamos el contrato. Y él dice que vamos a hacer un juicio, ¿no? Porque Satanás dijo, está bien, hay que hacer un juicio porque a mí no me gustan las cosas así, porque el demonio es muy legal, ¿está bien? Entonces Don Dimas en su astucia dice, no conviene un juicio porque demora, ¿sabe? La mora procesal que hay en nuestro país. Así que decide que se consulte en la Real Academia, una autoridad, ¿no es cierto?, de las letras en castellano. Se consulta la palabra almilla en el diccionario y almilla significaba prenda de vestir masculina. Así que se quedaron con la almilla de Don Dimas en el infierno y él volvió a la tierra con vida. Así que hasta el diablo fue engañado por este abogado limeño. La chica se había convertido ya en monja, se había despertado el hechizo del demonio y se volvió monja. Bueno, y al final el alma de Don Dimas nunca terminó de irse ni al infierno porque no lo querían por abogado, ni al cielo porque era muy pecador y se quedó penando por el centro de Lima. Eso nos cuenta Palma. Entonces, como vemos, tiene fantasía, tiene una gran oralidad, humor, ironía
y tiene también el cuadro costumbrista porque se habla de la corrupción del abogado limeño, que es proverbial, y también se habla del demonio que conversa con las personas, que alguien va al infierno y vuelve, es la leyenda, fantasía, ¿no es cierto?, que viene de este abolengo romántico de Europa. Como ven, las tradiciones peruanas son historias muy jocosas. Sin embargo, todo esto que destaca mucho en Palma, este alejamiento de la realidad para irnos al pasado, se acaba con la Guerra del Pacífico, un hecho infausto del cual pues yo no tengo tanto que hablar porque no corresponde a mi curso, pero sí corresponde a Historia del Perú y estoy seguro que ahí van a dar las indicaciones sobre ese tema, o se las darán. La Guerra del Pacífico es un parteaguas, un antes y un después. Antes era el romanticismo, la etapa del guano y el salitre, como han llamado algunos historiadores, la prosperidad falaz. En cambio, después de la guerra con Chile, tenemos la etapa de la reconstrucción, el segundo militarismo, una etapa muy dura. A esa etapa dura corresponde el realismo peruano. Tenemos allí dos autores destacados, Clorinda Mato de Turner y Manuel González Prada.